Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Hacía ya algún tiempo que no traíamos una consola retro de Chachi Express al canal y aunque los precios han subido últimamente bastante en AliExpress, he encontrado esta chulada de mini recreativa, la PowKiddy A7. En el vídeo de hoy veremos lo que sería el unboxing de rigor, así como una review general acerca de lo que nos ofrece, para por último ver el procedimiento para poder meter más ROMs de las que trae por defecto. Así que sin más dilación, ¡empezamos! PowKiddy es una marca habitual en el canal de la que ya hemos hecho reviews de algunos de sus productos, como la X9 o, más recientemente, la Q90. Lo primero que veremos es dónde podemos localizar esta mini arcade A7 y su precio. A día de hoy la podéis localizar en Chachi Express a un precio de unos 20 euros aproximadamente, si bien hay tres versiones a seleccionar, dos de ellas son de 8 bits con un número inferior de juegos, pero en el vídeo de hoy nos centraremos en la versión de 32 bits, con la que podremos emular un número más generoso de plataformas. Las especificaciones de este cacharrito son una CPU a 384 MHz y 512 MB de memoria RAM, con una pantalla de 3 pulgadas y resolución 320 x 240 píxeles, es decir, 4 tercios, con tamaño suficiente para lo que vamos a necesitar reproducir. Os dejo de todas formas enlace de compra en el comentario fijado del vídeo, por si os interesa. Una vez hemos visto por encima qué tiene esta consola, vamos a realizar el unboxing como Dios manda para verla en profundidad. Bueno, pues aquí tenemos la cajita. La verdad es que es de un material bastante resistente, cosa que se agradece. A través del lateral podemos ver parcialmente la consola a través del plástico protector. En un lateral vemos una descripción básica de las conexiones y sus botones. En otro de los laterales se menciona la posibilidad de juego a dobles conectando dos de estas consolas y en otro de los laterales un resumen de las características de la consola. Sistema de 32 bits, opción de juego a dobles, soporte para CPS1 y CPS2, Game Boy Advance, Super NES, Mega Drive y NES. Soporte de tarjeta externa, posibilidad de reproducción de vídeo y música, aunque de esto pasaremos un poco, la verdad. Pantalla de 3 pulgadas como hemos mencionado anteriormente y batería de 1000 mAh, que se supone que nos dará un tiempo de juego de 5 horas. Esto lo pongo un poco entre comillas y dependerá de factores como el nivel de brillo o el nivel de sonido. Yo confiaría más bien en la mitad de autonomía, unas 2 horas y media. Pues una vez que hemos visto por fuera la cajita y hemos comprobado que ha venido de una pieza, pasamos a abrirla para ver qué tiene en su interior. Tras abrirla y quitar el plastiquito protector, tendremos por un lado la consola en sí, visualmente una chulada la verdad, y por otro lado tendremos un cable de USB a mini USB para la carga, un manual de instrucciones a color, así como un cable jack para la conexión de dos jugadores por si se diera el caso. El manual vendrá en dos idiomas como suele ser habitual, inglés y chino, siendo tipo mapa de carreteras y a color. Esto último al menos es un mini punto a su favor. En dicho manual viene un desglose de los componentes que trae, cómo realizar las funciones básicas de conexión de dos jugadores o reproducir contenidos multimedia, así como el método a seguir para usar una micro SD para poder jugar a ROMs externamente. Apartando el manual y los cables podemos ver lo que viene siendo la consola, con su pantalla en la parte frontal, los botones de Select, Start y Reset. Detalle, para salir de un juego tendremos que pulsar Select y Start de manera simultánea. Tendremos también 4 botones de acción. Vemos que no tenemos ninguno detrás, con lo que solo tendremos estos 4 botones. Para la mayor parte de los títulos a emular serán suficientes, pero tendremos algunos títulos en los que la falta de 2 botones adicionales puede suponer un problema. Eso sí, el tacto de los botones es bueno, no se sienten demasiado endebles o frágiles, y en cuanto al joystick realmente se trata de un mando analógico con forma de stick. Es decir, emulamos joystick de 8 direcciones a través de un analógico, pero en todo caso el movimiento es bastante bueno. Luego veremos a pleno rendimiento qué tal funciona. En cuanto al resto de elementos del arcade, tendremos en un lateral un regulador de volumen, en la parte trasera tendremos el conector mini USB para la carga, un conector jack para la conexión de multiplayer con otra consola y la ranura micro SD a través de la cual insertaremos las ROMs externas.
y en el otro lateral tenemos, como es de esperar, el interruptor de encendido o apagado. Por último, en la parte inferior tendremos el espacio para la batería que se incluye, así como la salida del altavoz incorporado. En cuanto al aspecto, comentar que al ser de un material semi-translúcido podremos ver casi las tripas, viendo detalles como el conector de la pantalla. Pues poco más, lo siguiente será verlo en funcionamiento. Una vez arrancada la consola, en el menú tendremos varias categorías: juegos, música, vídeo, fotos, ebooks. ¿En serio? Navegación y por último, configuración. En esta última pestaña podremos realizar un reset del sistema, cambiar el nivel de iluminación o el tiempo necesario para que entre en reposo, configurar el tipo de fondo, tendremos 4 disponibles, cambiar el idioma o cambiar el sonido del movimiento del cursor. Pasando del resto de pestañas, lo que nos interesa es jugar al fin y al cabo, pasamos a la pestaña Juego, en la que tendremos 3 opciones: Juego a secas, en la que tendremos un surtido de 500 juegos mezclados de las plataformas Game Boy Advance, Mega Drive, Super NES y NES. La verdad, el que estén mezclados no ayuda mucho. Eso sí, con imágenes de muestra para cada uno de los juegos. De esta categoría probamos varios de cada una de las consolas que podemos emular, con un funcionamiento en general bueno, con una sensación de los controles bastante aceptable, si bien hay que acostumbrarse al mini stick un poco, pero al cabo de un rato se le coge el tranquillo y lo manejaremos con soltura con 1 o 2 dedos. Eso sí, noto que Super NES no va del todo fluido, es como si fuera al 90% de los frames originales, haciendo cierto frame skip, lo que hace que en títulos como por ejemplo Zelda no sea decisivo, pero sí en títulos que requieran cierta fluidez, como F0. Este sería el pero que le pondría por ahora. Por lo demás, genial, con un funcionamiento muy bueno en títulos del resto de consolas. Como inciso, decir que pulsando Select y Start entraremos en un menú donde, aparte de poder salir del juego como suele ser habitual, podremos guardar o cargar el estado para poder retomar nuestra partida más adelante. Detalle a tener en cuenta y que se agradece muchísimo. La segunda opción es Juego Dobles, donde tendremos una selección de 20 títulos de CPS, los cuales son los que podremos jugar en multijugador conectando otra consola a través del conector jack de la consola. En todo caso, son jugables perfectamente de manera individual, que es precisamente lo que vamos a hacer. Probamos títulos como Captain Commando y The King of Dragons. Aquí el funcionamiento es bueno y fluido, aunque habría que anotar que el sonido no va 100% fino. Pero vamos, no es decisivo como para no poder jugar a los títulos de CPS. Como nota final, indicar que el nivel de sonido en general es bastante bueno, no siendo necesario el llevar el ajuste de volumen al máximo para poder disfrutar de un sonido aceptable. Pero, ¿y si se nos queda corta la selección de juegos que trae o simplemente no encontramos el título que estamos buscando? Pues tiraremos de tarjeta microSD, que para eso tiene una ranura nuestra criaturita. Lo primero es insertar una microSD, en nuestro caso de 16 GB, a nuestro PC, ya que siendo pocas plataformas prácticamente podremos grabar los ROM sets completos. Conectamos en mi caso la microSD a un lector de tarjeta y este al PC. Según el manual de instrucciones que vimos al principio, se nos pide que grabemos en una tarjeta una carpeta llamada Game, en cuyo interior grabaremos las ROMs que nos interesen, y las cuales podremos organizar por carpetas si lo deseamos. Las ROMs que podremos usar con la microSD son de las plataformas Mega Drive, Super NES, NES y Game Boy Advance, y sus formatos de archivos serán .bin para Mega Drive, .smc o .sfc para Super NES, .NES para NES y .gba para Game Boy Advance. Esto es importante ya que muchos emuladores permiten la ejecución de las ROMs comprimidas, pero este no será el caso. Ahora que tenemos las carpetas con los formatos adecuados, procedemos a copiarlos a la tarjeta. Este proceso llevará varios minutos, como es lógico. Tras esto sacamos la tarjeta y la conectamos a la PokeD A7 para posteriormente encender la consola. En teoría, entrando en la última de las 3 secciones de la categoría Juego, la de Juego en SD, deberíamos ver las carpetas de la microSD, pero no hay manera. Que no cunda el pánico. Tenemos plan B. Si vamos a la sección de Explorador de carpetas, podremos entrar en la microSD insertada, para posteriormente entrar en la carpeta que nos interese, y de ese modo seleccionar y ejecutar la ROM que queramos. Y ya está.
Con esto hemos conseguido expandir las posibles ROMs a ejecutar al máximo que nos permite esta PowKiddy A7. Probamos varios títulos y comprobamos cómo funcionan tal cual lo hacían las ROMs que tiene la consola en memoria. Bueno, una vez le hemos dado caña, los pros y contras, así como las conclusiones. Pues como pros diremos en primer lugar que su aspecto visual es chulísimo, ¿para qué nos vamos a engañar? También que la pantalla es de tamaño suficiente y que todos los juegos se ven sin bandas negras con su relación de aspecto original, al tener un formato 4/3. En tercer lugar tenemos unos controles aceptables, pequeños eso sí, y sobre todo su buen precio. Y como contras tenemos, como habéis podido comprobar, una selección de consolas muy justita. En segundo lugar, los problemas de frames de Super NES, más significativos en algunos títulos que en otros, y los pequeños problemas de sonido de CPS. Y en tercer y último lugar, el joystick emulado con un mando analógico, que a algunos puede no gustar demasiado. Como conclusiones, sinceramente, haciendo la review me lo he pasado muy bien. Pensaba que sería más incómodo, pero al rato te haces con el stick y el tamaño de pantalla está dentro de lo que es aceptable para mí. No es un monstruo de consola y queda lejos de ser una consola definitiva, ya que le faltan bastantes plataformas y potencia bruta, pero por 20 € es una chulada y considero que hasta cierto punto tiene una relación entre lo que ofrece y lo que cuesta, vamos, lo que viene siendo una relación calidad-precio bastante buena. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte para de ese modo dar un empujoncito extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retro Lovers!